Buenos días. Estamos en el tercer domingo de Pascua. El Evangelio de hoy es ese famoso Evangelio de San Lucas de los discípulos de Emaús. Podríamos fijarnos en varios aspectos de este Evangelio. Sin embargo, yo quiero que tomemos tres claves. Vamos allá. La primera de las claves es esa desilusión, esa frustración que sintieron los dos discípulos cuando, después de haber visto y presenciado cómo Jesucristo era colgado en la cruz, cómo Jesucristo moría en la cruz, habiendo sido insultado, despreciado, cómo lo bajaban de la cruz y lo enterraban, ellos pensaron, se acabó ya todo. Todo era desilusión. Nos lo dice el Evangelio. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Esta es la primera clave. Una clave de fracaso, de desilusión que tienen estos dos discípulos de Emaús. Hay una segunda clave, que es que cuando Jesucristo les sale al encuentro y le habla con ellos, entonces dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Efectivamente, cuando Dios aparece a nuestro lado, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos coge, cuando Dios nos abraza, en ese momento nuestro corazón fracasado, desilusionado, sin esperanza, sin horizontes, reverdece. Aquella ascua que está a punto de apagarse vuelve a encenderse otra vez y arde nuestro corazón. Y la tercera pauta es que aquellos discípulos, ya era de noche, abandonaron aquella casa donde estaban en Emaús, que ya estaban a buen resguardo, y reemprendieron el retorno a Jerusalén para contar lo que les había pasado. Es decir, se convirtieron en testigos. Estas son las 3 pautas, las 3 claves que hoy quiero fijarme del Evangelio de hoy. Sin embargo, como ya sabéis, muchas veces yo quiero fijarme en esas pautas para llevarlas a nuestra vida aquí y ahora. Y voy a hacerlo de la mano de 2 papas que han sido hace 6 años canonizados. Uno es el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, y otro es el Papa Juan Pablo II. No sé si conocéis algo de la vida de ellos. Quizá conocéis más de la vida de Juan Pablo II que de la vida de Juan XXIII. Voy a contaros algunas de las cosas donde estos hombres vivieron la Segunda Guerra Mundial, vivieron aquel episodio de 50 millones de hombres asesinados, muertos en combate. Vivieron también toda la persecución que hubo a continuación de todas las personas que se mataron entre sí por haber apoyado a uno o a otro bando. También toda la situación de traición, de enemistad, de odio, de todas aquellas heridas que dejó abierta esta Segunda Guerra Mundial, y cómo ellos, en esa situación de fracaso, de frustración, fueron capaces de hacer arder el corazón de tanta gente y de servir de misioneros, de testimonios del amor de Dios. Vamos allá. Vamos a empezar primero con el Papa Juan XXIII. Yo voy a destacar algunos episodios que a mí me han llamado la atención y yo siempre aplico la siguiente máxima. Si a mí me gustó, a ti también te gusta. Si a mí me arde el corazón con ello, a ti te arde también el corazón con ello. Vamos allá. Mirad, el primer episodio es del Papa Juan XXIII y era un hombre que se fijaba más en lo que unía que en lo que separaba a las gentes. De él es aquella famosa frase que decía, es mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Siempre pensaba en positivo. Bueno, pues estando el de nuncio en París, nuncio es como embajador de la Santa Sede, del Papa, estaba allí de nuncio en París y resultó que un día le invitaron a una comida y el anfitrión quiso gastarle como una broma pesada y lo sentó en la mesa al lado de un hombre muy famoso en París y en Francia por ser ateo declarado y ser beligerante contra la religión, especialmente contra la Iglesia Católica.
Y entonces lo sentó al Papa Juan XXIII, al futuro Papa Juan XXIII, que era nuncio entonces, el Papa se llamaba Angelo Roncalli, lo sentó al lado de este ateo famoso y beligerante contra la fe, esperando y deseando que saltaran chispas. De hecho, todos allí en la mesa miraban de reojo a ver cuándo de aquello salía algo mal, ¿no? La gente miraba y quedó un poco sorprendida porque veía que el Angelo Roncalli, el futuro Papa Juan XXIII y aquel ateo tenían una conversación muy animada y por los gestos parecía que era una conversación amigable entre sí. Y al terminar la comida que se despidieron, se dieron la mano entre sí Angelo Roncalli y aquel ateo y se lo oyó decir al futuro Papa Juan XXIII. Oiga, total, que entre nosotros estamos de acuerdo en todo. Lo único que nos separa es que usted no cree en Dios y yo sí creo. Pero lo demás nos une absolutamente todo. Bueno, pues esto nos enseña a nosotros los cristianos que tenemos que fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. A veces son tonterías. Tú eres del Madrid, yo soy del Barça. Tú eres del PP, yo soy del PSOE. Tú eres de Gijón, yo soy de Oviedo. Tú tienes 60 años, yo tengo 40. A mí me gusta la playa, a ti te gusta el monte. Es decir, a veces miramos y nos quedamos más con lo que nos separa que con lo que nos une, siendo mucho más importante y en número mucho más lo que nos une. Por lo tanto, el Papa Juan XXIII, nos enseña a ir por la vida con una actitud positiva, no maldecir la oscuridad, sino ir encendiendo cerillas que hagan que esa oscuridad se vaya disipando, aunque sea un poquito. También hay otro episodio que cuentan de él, que cuando estaba también de nuncio allí en Francia, claro, él llegó al haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Había muchas heridas porque había habido muchos muertos, había habido por parte de Alemania una ocupación de 4 años o 4 años y pico de Francia, la había tenido sometida bajo sus botas de presión militar. También había habido algunos franceses que habían colaborado, otros que no, y entonces había un desquite, un odio tremendo en muchas partes de Francia. Por ejemplo, concretamente en la Iglesia Católica se acusaba a que los 80 obispos de la Iglesia Católica habían sido demasiado complacientes con el régimen de ocupación nazi. Aquí tuvo que mediar mucho el Papa Juan XXIII, siendo por una parte firme entre los dos bandos y siendo también por otra parte misericordioso y caritativo. ¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo lo haría de bien? Que al terminar su estancia en Francia como nuncio, que ya le destinaron creo que ya fue de patriarca de Venecia, de arzobispo de Venecia, de cardenal de Venecia, pues ambas partes de Francia se unieron para despedirle y agasajarle y reconocer que había hecho muchísimo por el perdón y la reconciliación del pueblo francés en todos los estamentos. Esto lo hizo un hombre santo, un hombre que buscaba más lo que unía que lo que separaba, lo que acercaba que lo que distanciaba. También era un hombre sensible a las cosas sencillas. Cuando era ya papa, un día resulta que fue a visitar un asilo de ancianos. Él empezó a hacer estas salidas, que era casi de los primeros papas que hacía unas cosas similares, y era muy querido por ello, porque era muy sencillo. Cuando volvía por la noche, después de haber estado con aquellos ancianos en el asilo de ancianos y haber cenado con ellos, volvía en el coche. Y entonces su secretario particular, pasando por una calle de Roma, le dijo: Santo Padre, mire, ahí en esa casa, ahí en el cuarto o quinto piso, vive fulanito. Fulanito era un redactor del Osservatore Romano, el periódico del Vaticano. Decía, y es que tiene a su mujer muy enferma. ¿Por qué, Santo Padre, no le envía una bendición desde aquí para la mujer? Y dijo el Papa Juan XXIII, hombre, mejor que vaya la bendición por el aire es que vayamos nosotros allí. Mandó parar el coche, picó a la puerta,
abrió aquel redactor del diario Observatorio Romano y cuando vio al Papa quedó totalmente sorprendido. El Papa entró y bendijo a la mujer. La mujer tuvo suerte porque no se murió del susto. Claro, ver al Papa allí en su propia casa no murió del susto. Podía haber muerto del susto. Santo Padre, hombre, ¿cómo va allí y le da el susto a esta pobre mujer? Pero una vez que se marchó el Santo Padre y aquella mujer se dio cuenta de que efectivamente había sido el Papa quien había estado en su casa, aquella mujer se alegró sobremanera. Y todo esto corrió por Roma. No es que el Papa quisiera que la gente supiera lo bien que hacía y que le colocaran medallas, no, le salía algo naturalmente. Y estas pequeñas cosas, estos pequeños episodios, alegraban el corazón de la gente, porque el Papa era uno como ellos. El Papa estaba a su lado. También recuerdo, y ya para terminar con lo del Papa Juan XXIII, algunos escritos que tenía. Son escritos preciosos, como nada más los puede decir un santo. Fijaros, decía él, todos los días son buenos para nacer, todos los días son buenos para morir. Yo sé de quién me he fiado. Por lo tanto, el Papa no tenía miedo a la muerte, no tenía miedo ante el nacimiento, que será de este niño cuando nazca, que será, que verá, que... No, porque sabía que el muerto está en manos de Dios, que el vivo está en manos de Dios, que el anciano está en manos de Dios, que el niño está en manos de Dios, que todos estamos en manos de Dios, porque dice el Papa, yo sé de quién me he fiado. ¿Tú te fías de Dios o no? ¿Nos fiamos de Dios? ¿O tenemos nuestro corazón compungido, atemorizado, aterrorizado, acobardado, con miles de dudas? También en otro momento decía una cosa preciosa. Le decía a su secretario particular, cuando ya veía cercana la muerte, hemos trabajado juntos, hemos servido a la Iglesia, no nos hemos parado a recoger las piedras que de una y otra parte nos lanzaban y no las hemos vuelto a lanzar a ninguno. Esta actitud es una actitud preciosa. A lo largo de nuestra vida hay gente que nos tira piedras, físicamente o con su desprecio o con sus burlas o con sus palabras o con sus acciones. Nos tiran piedras. Cuidado, también nosotros tiramos piedras. Porque el tirar piedras es propio del hombre. Tiras piedras y recibes pedradas. Pero fijaros la actitud del Papa Juan XXIII. ¿No nos hemos parado a recoger las piedras que de una y de otra parte, de los de arriba y de los de abajo, de los de derecha y de los de izquierda, de los mayores y de los jóvenes, que nos han tirado? No nos hemos parado a recoger esas piedras. ¡Ay, qué pedrada me dieron en el ojo! ¡Ay, con lo que yo hice por ellos y resulta que ahora fíjate cómo me pagan! ¡Ay, pero qué males he hecho yo para que me hagan estas cosas! Eso es recoger las piedras. Y dice el Papa, y no las hemos vuelto a lanzar a ninguno, ni las piedras que nos lanzan. Mira que tú estás bueno para callar. ¿Tú me hiciste eso? Pues ahora yo te hago lo otro. Él ni lanzó las piedras que le lanzaban, ni lanzaba otras piedras que como Papa podría haber lanzado. Y también tiene aquella frase tan famosa, solo por hoy. Fijaros, solo por hoy. En vez de proponerse hacer grandísimas cosas durante mucho tiempo, él sabía que era débil, sabía que era frágil y se proponía cositas por muy poco tiempo, por un día. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente este día, sin resolver el problema de toda mi vida de una sola vez. Solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que necesito un alimento para el cuerpo, pero también para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción, nada más, una buena acción, y no se lo diré a nadie, para que solamente lo sepa Dios. Solo por hoy haré al menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. ¿A qué os gustó esto de Juan XXIII? A que había muchas cosas que no conocíais. ¿Veis?
qué cosas tan preciosas. ¿Veis cómo ellos nos ayudan y nos ponen pautas concretas para actuar en nuestra vida? Es importante. A mí siempre me gustó mucho conocer las vidas de los santos, porque tienen la misma materia que tú y yo. Están hechos de carne y hueso, son frágiles. Solamente que ellos fueron capaces de confiar en el Señor y de seguir la trayectoria del Señor. Vamos con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuando era obispo, Carlos Wojtyla, un día fue a visitar una parroquia y era un domingo por la tarde y entró en la parroquia, que estaba abierta a la iglesia, y estaba allí el párroco con unos niños pequeños alrededor dándoles catequesis. Claro, cuando el cura no esperaba, el párroco no esperaba por el obispo, al ver al obispo allí, pues se puso enseguida de pie y los niños también. Y entonces el Papa, entonces era obispo, Wojtyla, preguntó a los niños: ¿sabéis a qué he venido? Y había un chavalín de 7 años que con toda espontaneidad levantó la mano y dijo: sí, yo lo sé, yo. Has venido para aprender algo. Y entonces todos quedaron quietos, asombrados, y el Karol Wojtyla dijo: efectivamente, he venido a aprender algo. Se sentó en un banco, dijo a los niños que se sentaran y dijo al párroco: por favor, continúe usted con la catequesis, que tenemos mucho que aprender. El Papa fue capaz de adecuarse a eso que el niño le dijo. ¿Sabes por qué? No por hacerse el gracioso, no para que contaran bien, sino porque el Papa, el futuro Papa Juan Pablo II, se dio cuenta que el Espíritu Santo habló por boca de aquel niño. ¿Reconozco yo cuando el Espíritu Santo habla, incluso a través de personas o situaciones donde menos me lo espero? ¿Tengo mi corazón limpio, mis ojos limpios, mis oídos limpios para escuchar, ver, sentir, percibir cómo el Espíritu Santo me habla, incluso a través de niños? También ya sabéis que cuando fue nombrado Papa Wojtyla en 1978, todavía estaba el gobierno comunista en Polonia. Bueno, pues él tuvo que lidiar en muchas ocasiones contra este gobierno comunista que hacía la vida imposible a los católicos. En cierta ocasión, era un país muy católico, en cierta ocasión el gobierno comunista sacó una norma, una ley que decía lo siguiente: quedan prohibidas todas las manifestaciones religiosas en la vía pública. Únicamente pueden hacerlo en las iglesias, pero en la vía pública no. De tal manera que quedan prohibidas las procesiones o cualquier otro estilo de manifestación pública. De tal manera que si se hace una procesión, habrá una multa grande y cárcel para los organizadores, obispos y curas, y también para los asistentes a dichas procesiones. Bueno, pues entonces allá en Polonia había mucha devoción a la Virgen de Czestochowa. ¿La veis aquí? Es un icono muy famoso de la Virgen Negra de Czestochowa. Como decir en Asturias, pues la Virgen de Covadonga, o por los aragoneses la Virgen del Pilar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces dijeron: como se saque una imagen en procesión o una cruz y se haga la procesión, hay una multa y cárcel para los organizadores y para los asistentes. No sé si fue al futuro Papa Juan XXIII o a otro, se le ocurrió lo siguiente. Fue coger, ¿veis? Aquí he dibujado yo una especie de marco, ¿lo veis? Una especie de marco. Entonces lo que hicieron el futuro Papa Juan Pablo II fue quitar el cuadro de la Virgen y sacar el marco. Y cogieron el marco y lo fueron sacando en procesión. Porque claro, la ley decía de imágenes, de crucifijos, de vírgenes, de santos, pero no decía nada de marcos, Marcos no. Y entonces hubo, en aquella procesión del marco de la Virgen de Czestochowa, hubo muchísima más gente que si hubiera habido simplemente una procesión con la Virgen de Czestochowa. Porque los polacos entendieron lo siguiente: que quieren quitarnos mi fe, nos arrimamos más a ella. Que no nos dejan una manifestación. Bueno, la Virgen de Czestochowa
está fundamentalmente en nuestro corazón y ese marco representa nuestro corazón. Nuestro corazón es la imagen que falta ahora en ese marco. Finalmente, como acudía más y más gente cada vez que salía el marco de la Virgen de Czestochowa, el gobierno polaco tuvo que quitar aquella ley porque se había convertido en algo inútil y había sido contraproducente. No podían, según aquella ley, mandar a la cárcel ni a organizadores ni asistentes porque efectivamente allí no salía ni un solo cuadro de la Virgen o una imagen de un santo o un crucifijo. Salía simplemente un marco cualquiera que no estaba contemplado en la ley. En definitiva, vamos con esos 3 pautas que nos ha marcado el Evangelio de hoy, que me he fijado. La primera de las pautas es que los discípulos de Emaús estaban en una situación de desconcierto y de sentimiento de fracaso, como podemos tener también nosotros en nuestra vida. Segundo, Jesucristo se les acercó y al explicar las Escrituras por su mera cercanía, aquellos hombres sintieron que su corazón ardía. También nuestro corazón arde cuando el Señor está a nuestro lado. Tercero, una vez que el Señor estuvo a su lado, dejaron Emaús de noche sin miedo a nada ni a nadie y regresaron a Jerusalén para ser testigos de que Cristo vivía, de que Cristo estaba presente. Esto fue lo que hicieron los papas Juan XXIII y Juan Pablo II en sus circunstancias tan difíciles de vivir, y es lo que Dios nos pide a nosotros. No contamos con nuestras solas y únicas fuerzas, sino que el Señor es quien nos ayuda. Que así sea.